Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Ya hemos vuelto, ya han pasado las navidades, que espero que hayáis pasado fenomenal. Feliz año nuevo a todos, un nuevo año que hemos empezado lleno de buenos deseos, de ilusiones y de buenos propósitos. Y es que digo buenos propósitos porque debo reconoceros que la pasada semana había pensado en haber sacado un vídeo inicial del año contando un poco pues las novedades que esperamos para este 2024, y así con toda mi buena intención me puse a pues ver en distintas páginas web cuáles son los nuevos estrenos que podemos esperar en 2024. Y debo deciros que me sentí un poquito decepcionado, porque es que este año parece que todo lo que va a llegar son segundas partes, terceras partes, remakes, y eso me deprime un poco porque pienso que dónde ha quedado la imaginación de los integrantes de Hollywood. Y es que es cierto que durante el año vamos a tener películas esperadas como Dune parte 2, Deadpool parte 3, Joker Folia D, esta segunda parte de el Joker que más se parece a Taxi Driver de todos los que han existido, y Gladiator 2, una secuela que yo considero completamente innecesaria, la segunda parte del Revés, El Reino del Planeta de los Simios, Los Cazafantasmas, Imperio Helado, es decir, todo nuevas entregas de franquicias más o menos conocidas y de más o menos éxito. Bueno, vale, también tenemos algunas ampliaciones de las franquicias actuales, como esta película de Ballerina, Gran Balleta, Mejor Película, que está dentro del universo John Wick, o Furiosa, la precuela de Fury Road, dentro de este universo de Loco Max que tanto nos gusta. También llegarán nuevas entregas de Godzilla, nuevas entregas de Alien, además por partida doble, con película y serie para Disney Plus, nuevo remake de Nosferatu, otro Karate Kid con Ralph Macchio y Jackie Chan, con lo cual se fusionarán los dos universos, el de la película original y el de el remake. Y bueno, ya puesto, pues también llegará Padre No Hay Más Que Uno 4 o Kung Fu Panda 4. Sinceramente, lo único que puedo esperar es que aparezcan varias películas que de tapadillo, bien sea en el cine o bien sea en plataformas, logren sorprendernos, logren emocionarnos y nos hagan pasar un año de cine bastante divertido. Precisamente cuando estuve leyendo sobre este remake de Nosferatu, que ya tuvo un remake en los años 80 con Klaus Kinski y que llegará a las pantallas el próximo año, dirigido por Robert Eggers, recordé la última película que vi de este director, una película que me supuso una moderada decepción, que no fue otra que The Northman, El Hombre del Norte, la cual a nivel de marketing se vendió como una especie de epopeya de pueblos nórdicos muy cercana a Conan, y que luego pues no tenía nada que ver y era una película mucho más intensa, mucho más enfocada hacia los sentimientos y que no tenía ese ritmo épico que quizás nos habían vendido. Y es que realmente las historias de hombres del norte, las historias de vikingos, suelen ser historias duras, de situaciones complicadas, guerras, hambrunas, con masacre, con devastación, ataques entre clanes, invasiones, y cuando todo parece que va a llegar a su punto más malo, aparece una figura de un héroe solitario y bárbaro que generalmente con pocos escrúpulos y poca moral consigue salvar la situación. Un héroe que cuenta con el respeto de los más cercanos, alguien que tiene la confianza de su gente y que pondrá por delante de su propia vida el bienestar de la comunidad para que triunfe la justicia y para acabar con los villanos. Estos argumentos nos suenan a todos y, sin embargo, sabiendo que suelen ser siempre historias en esa línea, nos enganchan estas historias de vikingos, nos engancha la épica y la estética de estos hombres del norte. Además, es algo que es recurrente desde toda la historia. Algunos, como yo, crecimos con un vikingo muy simpático que se llamaba Vicky el Vikingo y que además era bastante ingenioso y siempre le tenemos en nuestro recuerdo. ¡Sí! ¡Ya lo tengo!
tiene que salir bien. De acuerdo. Pero también es cierto que tuvimos la oportunidad en estas películas de sobremesa que nos echaban en la primera de ver Los Vikingos, la película del año 58 dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Kirk Douglas y Tony Curtis, en la cual ya veíamos pues bueno, una visión muy luminosa e idealizada de estos pueblos nórdicos, pero dentro de una aventura de acción que sin duda nos encantaba. Entre las historias que los pueblos nórdicos suelen utilizar y entre las leyendas de estos pueblos nórdicos destaca sobre todo la leyenda de Beowulf. La leyenda de Beowulf nos va a hablar de un guerrero que deberá ayudar al rey Hrothgar, que está siendo amenazado por el monstruo Grendel, y así liberará al reino de este monstruo Grendel. Posteriormente tendrá que luchar contra la madre del monstruo, que quizás sea un ser incluso más peligroso que él mismo, en el fondo de una cueva, y pues bueno, acabará incluso luchando contra un dragón que acabará con su vida. Esta leyenda de Beowulf es muy importante para todo el mundo nórdico y de hecho es la base de algunos de los personajes que hemos conocido posteriormente. A mí me llamó mucho la atención cuando supe que el dragón Smaug de la saga del Hobbit realmente está basado en este dragón que derrotó a Beowulf. Así lo reconocía Tolkien en alguno de sus escritos. De hecho, la historia de Beowulf ha llegado como tal a nuestras pantallas en varias ocasiones. Llegó en el año 2007 en quizá la adaptación más fiel a la leyenda, que fue esta película con captura de movimientos y protagonizada por Ray Winston y Angelina Jolie, que Robert Zemeckis dirigió en el año 2007, o pues bueno, con algunas adaptaciones un poco más basadas en, como pudo ser este Outlander de Howard McCain del año 2008, protagonizado por Jim Caviezel, y en el que van a convertir a este Grendel y a este Beowulf en unos extraterrestres que tendrán un combate entre los pueblos nórdicos aquí en la Tierra. Y bueno, cómo olvidar la indescriptible, hipnótica y maravillosa adaptación que en el año 99 perpetró Graham Baker, protagonizada por Christoph Lambert y Rona Mitra, una nueva adaptación del mito que tenía lugar en un mundo extraño y distópico, en una especie de mundo alternativo donde las espadas, las armas de fuego y la música bacalao se daban la mano, y de lo que lo más destacable quizá sería pues la aparición de Rona Mitra, que solo con su presencia iluminaba la pantalla. Pero en ese mismo año 99 en el que Christoph Lambert se enfrentaba con el monstruo para ayudar al rey Hrothgar, llegó a nuestras pantallas otra interpretación del mito, una interpretación mucho más seria, mucho más científica, que adaptaba un libro de un escritor de éxito y que además era protagonizada por un español moreno y bajito entre tanto hombre del norte. Y eso es otro rollo. Y es que efectivamente en el año 1999 llegó a nuestras pantallas El Guerrero número 13, dirigida por John McTiernan, pero esta historia, esta película tuvo su origen un par de décadas antes. En el año 1979 era publicado en los Estados Unidos el libro Eaters of the Dead, The Manuscript of Ibn Falan, relating his experience with the Northman AD 922. Aparte de este derroche de pronunciación de inglés que va especialmente dedicado a uno de mis suscriptores, él sabe de quién estoy hablando, sabéis que no se me da bien, pero lo intento. Los Devoradores de Cadáveres, el manuscrito de Ibn Falan, relatando sus experiencias con los hombres del norte en el año 922 después de Cristo, como veis, un título muy corto y fácil de recordar, que posteriormente pasó a ser conocido como Devoradores de Cadáveres, e incluso fue editado años después tras el estreno de la película como El Guerrero número 13.
Esa novela, escrita por Michael Crichton, del cual ya habíamos hablado aquí cuando tratamos la película Esfera, estaba escrita utilizando las características principales de este hacedor de bestsellers. Y es que Michael Crichton se caracterizó por tratar de hacer historias de ficción en las cuales trataba de meter cosas pseudocientíficas, cosas reales, cosas con un punto de cercanía con la ciencia ficción que trataban de explicar lo que estaba ocurriendo allí. Esto pasaba con esta recreación de los dinosaurios en Parque Jurásico a partir de un mosquito encerrado en ámbar, o pasaba con esta máquina del tiempo de su novela Timeline, pasaba con esta forma de hablar con los simios en Congo, y es que en todas las novelas de este autor siempre había una parte de ciencia detrás de la aventura que nos quería contar, y su obra Devoradores de Cadáveres no iba a ser distinta. En este caso lo que trató de hacer fue coger este mito de Beowulf, pero dándole un giro. Por una parte, tratando de dar datos antropológicos que explicaban gran parte de toda esta imaginería, olvidando la parte de magia de la leyenda, tratando de buscar una forma de explicar la historia de este héroe nórdico como si todo hubiera ocurrido sin la presencia de poderes extraños ni elementos mágicos. Para ello, además, contó con la ayuda de los escritos de Ahmed Ibn Fadlan. Este es un personaje real, es un viajero árabe que escribió Risala, literalmente descripción de un viaje. En él nos contaba su periplo como embajador en la zona del norte de Europa, al norte del Volga, donde conoció a los Rus, el pueblo que posteriormente se convertiría en los actuales rusos, y era un manuscrito que durante mucho tiempo se había dado por perdido, solo se conservaba una página, hasta que en el año 1923 se encontró una copia completa en la biblioteca de Astan Quds-Razavi en Irán. Hoy se considera esta obra de Ahmed Ibn Fadlan una de las principales y más valiosas fuentes históricas sobre las costumbres y la forma de vivir de estos antiguos pueblos del norte de Europa y de las costumbres que ellos tenían. El mismo año en el que Michael Crichton publicó esta novela, que además tuvo una muy buena acogida, se compraron los derechos para poder llevarla al cine por parte de la Walt Disney Company. Sin embargo, cuando comenzaron a tratar de hacer esta adaptación, cuando comenzaron a plantearse cómo llevar al cine esta novela, la cosa se enfrió y se quedó la producción suspendida hasta mucho tiempo después. No sería hasta el año 1995 cuando, con un Michael Crichton en plena racha de éxitos desde el estreno de Parque Jurásico, comenzaron a retomar la posibilidad de llevar a cabo esta película. Para ello, en un primer momento se contactó con Omar Sharif, se le propuso la dirección de la película a este gran actor, que sin embargo pues no pudo acometer ese trabajo, aunque sí se quedó con un pequeño papel en la película. Por lo cual el propio autor de la novela, el propio Michael Crichton, sería quien se encargaría de dirigir la película. El rodaje comenzó en 1997 con el título de Devoradores de Cadáveres. Se seleccionaron localizaciones en Canadá por un lado por el parecido con la zona real en la que tendrían lugar estos hechos, y por otro lado por una optimización de costes y una serie de beneficios fiscales que le daban a la producción. Y además se empezó a buscar un reparto que pudiera dar vida a este grupo de guerreros. Se buscó para ello actores como Vladimir Kulich o como Denis Stolhoy, que en ningún momento están interpretando, es que realmente son vikingos de verdad. Junto a ellos se incorporaron actores pues quizá más conocidos, como fue el caso del propio Omar Sharif que he mencionado antes, o de Tony Curran, los cuales pues podían hacer una cierta calidad actoral a la forma de desarrollar la historia. Y sobre todo sorprendieron muchísimo seleccionando a el español Antonio Banderas para que diera vida a Ibn Fadlan, dado que realmente Banderas no era un actor duro, no era un héroe de acción. A pesar de que había tenido mucho éxito con la película Desperado, la gente le tenía mucho más identificado con la comedia o con los dramas sentimentales, y
hubo ciertas reticencias por parte de los productores a la contratación del actor español. Pero está claro que su aspecto como hombre moreno, bajo comparado con sus compañeros nórdicos y sobre todo de tez oscura, le daba el aspecto ideal para poder identificar a Ibn Fadlan. Una vez comenzó el rodaje, empezó la preocupación en la sede de la Touchstone, la filial de la Disney que llevaba a cabo la producción, dado que empezaron a ver que la película estaba convirtiéndose en lo que ellos definían como una película de viajes. Creían que la trama era demasiado lenta, que no tenía suficiente acción y pensaban que iba a ser un absoluto fracaso en taquilla si se seguía en esa línea. Ante esto decidieron contactar con Michael Crichton, decidieron sentarse con él y plantearle la posibilidad de incorporar a un nuevo director que pudiera llevar la película en la dirección que ellos querían. Michael Crichton aceptó las condiciones de la Touchstone, aceptó la incorporación de un nuevo director, pero sin embargo se reservó la posibilidad de vetar el montaje final de la película y de confirmar todos los cambios posibles antes de su estreno. Se le ofreció entonces la realización de la película a John McTiernan. John McTiernan llevaba una carrera sólida y repleta de éxitos desde el año 87 en que estrenó Depredador, que ya le hicimos un vídeo en este canal, y con alguna película que fueron clásicos instantáneos, como fue el caso de La jungla de cristal, La caza del octubre rojo o bueno, El último gran héroe, que por cierto también tuvo su vídeo por aquí. John McTiernan, cuando leyó el guión, se planteó que esto podría ser una buena película de acción para mantener su nivel, pero solicitó lógicamente que le permitieran hacer algunos cambios en el guión. Para ello contrató a William Wyler Jr. y a Warren Lewis, los cuales trabajaron sobre la historia original de Michael Crichton y le incorporaron, por un lado, algunas acciones y comportamientos mucho más épicos, mucho más de película de acción, y por otro lado, algunos comentarios, algunas frases cortantes de las que siempre han caracterizado las películas de este director. Sobre todo, el principal cambio que incorporaron fue la propia personalidad de Ahmed Ibn Fadlan. En la novela, este personaje es un escriba que ha sido desterrado de su ciudad y que no tiene ningún tipo de actitud para el combate ni actitud como guerrero. ¡Ven! La necesitarás. No puedo ni levantarla. Hazte más fuerte. Se va a mostrar siempre pues como un narrador que queda fuera del foco de la acción, que da muchas más conversaciones filosóficas y observación de lo que están realizando los hombres del norte, pero que sin embargo no es uno de los actores principales de la acción. Esto no le valía a John McTiernan, esto no valía en una película de acción noventera. Así convirtieron a este personaje en el guerrero número 13, le convirtieron en otro de los guerreros que iba a combatir, le dieron el mismo protagonismo que al resto de los guerreros del norte. Ha insistido. Lo ha convertido en un simple cuchillo. ¿Funciona? Cuando mueras, ¿puedo dársela a mi hija? La otra modificación importante que se realizó fue la incorporación de personajes femeninos. En la novela los personajes femeninos son casi siempre nombrados en tercera persona y de manera anecdótica. Sin embargo, aquí se quiso incorporar sobre todo a dos personajes. Por un lado, la reina Biliu, que va a ser una de las principales colaboradoras de nuestros héroes en su llegada a la aldea, y por otra parte Olga, un personaje que va a funcionar como interés romántico del árabe y que le permitirá a Antonio Banderas tener ciertas escenas de intimidad que realmente en el libro se mantenían con ancianos de la tribu. ¿Qué es eso? Orín de vaca. Orín de vaca. Fermentado. No. No me pongas esa porquería. No. Agua limpia. Pero bueno, ¿de qué iba la historia? Pues nuestro amigo Ahmed Ibn Fadlan. Yo soy Ahmed Ibn Fadlan, Ibn Alabash, Ibn Rashid. No, escucha. Ahmed Ibn Fadlan,
Iben significa hijo de. Ivan. Bueno, vale, y todas esas cosas. Es un poeta de la corte del califa abasí al-Muqtadir de Bagdad. Un encuentro amoroso con una dama que, como él dice en un término que ahora sería políticamente incorrecto, pertenecía a otro hombre, hace que sea exiliado y que sea enviado como una especie de embajador a las tierras altas más allá de los búlgaros, viajando con un viejo amigo de su padre, con Melchizedek, al que daba vida Omar Sharif. Es atacado por los tártaros, que no finalizan su ataque por la presencia de unos nórdicos que llegan al lugar. Se refugia en el asentamiento de estos nórdicos a las orillas del Volga y comienza a comunicarse a través de Melchizedek y de Herger, que es un nórdico que habla latín, y se entera de qué está ocurriendo. Acaba de enterarse de que realmente donde se ha metido es en el funeral de un rey, y que bueno, pues tiene allí a uno de los aspirantes a sucederle, que será Bulwif, nombre bastante parecido al de Beowulf, el cual verá cómo es capaz de matar a su hermano en defensa propia para convertirse en el legítimo heredero. Después de esto verán cómo llega a la aldea un barco que viene del norte, de las tierras del rey Hrothgar, otro paralelo directo con la leyenda de Beowulf. Les dice que las tierras del rey Hrothgar están siendo atacadas por un mal ancestral, por un mal antiguo que ni siquiera los guerreros nórdicos se atreven a nombrar. Llamarán a una bruja, llamarán a una volva, a una mujer sabia, que será la que les dirá lo que tienen que hacer ante esta amenaza. Esta mujer comenzará a decirles que deben ayudar al rey Hrothgar y que para ello deben ir 13 guerreros. De esos 13 guerreros veremos como el último debe ser un hombre del sur, el último no debe ser un guerrero vikingo, y esto hace que nuestro amigo Ahmed se tenga que unir a estos otros 12 guerreros para marchar al territorio del rey Hrothgar. 13º hombre no debe ser del norte. ¿Qué quieres decir? El guerrero número 13 eres tú. El camino hacia el territorio de Hrothgar será quizá para mí la parte más interesante de la película. Veremos cómo primero los nórdicos tratan a Ahmed con cierta indiferencia, se burlan de su caballo. Cree que tu caballo es demasiado pequeño. Dice algo así como que solo un árabe llevaría un perro a la guerra. Se burlan de él, pero con el paso del tiempo veremos cómo él va aprendiendo el idioma, va integrándose en el grupo, va cogiendo cierta amistad con alguno de los guerreros, y cuando llegan a la aldea se trata ya de uno más de ellos. Además veremos cómo Bulwif desde el primer momento le coge cierto respeto por el hecho de que considera que tiene cultura, sabe leer, sabe escribir, y cree que este árabe puede ser de ayuda en la batalla. Árabe, habla mi dibujo. Hay un solo Dios. Una vez en el reino de Hrothgar, descubrirán que los enemigos son los Vendol, son unos demonios que vienen desde la niebla y roban cabezas humanas. En principio interpretados como mitad hombres y mitad bestias, el transcurso de la película demostrará que tan solo se trata de una tribu bastante más primitiva, que viste con pieles de oso, que viste con ropa de animal y que utiliza estrategias de ataque bastante importantes. Son hombres. Son hombres. Son hombres. Nuestro amigo Ahmed, junto con el resto de los guerreros, tendrán que salvar la aldea y conseguir salir con vida de todo esto. Parece el cruce de un hombre y alguna bestia. Es un hombre. Entonces tendrá que dormir. Y si duerme, tendrá guarida y la podemos encontrar.
El resto de la película será una serie de enfrentamientos entre este grupo salvaje que nos han montado y los Vendors, viendo como además la magia o la brujería realmente no son tan amenazantes, buscando una explicación científica real de todo lo que está ocurriendo y descubriéndose que al final pues toda esta leyenda que sería exaltada de Beowulf pues podría haber sido simplemente la crónica de un rey vikingo. La cuestión es que cuando acaban de realizar el rodaje de las escenas de John McTiernan, se hacen una serie de pases de prueba con público y el resultado es bastante malo. A la gente no le gusta lo que está viendo y sobre todo al primero que no le gusta es a Michael Crichton. Michael Crichton decide, por una parte, hacer algo que en aquel momento no estaba tan de moda. Ahora sí estamos muy familiarizados al concepto de los reshoots, pero hizo unos reshoots, volvió a juntar al reparto y realizó unas nuevas escenas para meterlas en la película. Además de eso, la banda sonora, que en un primer momento había sido compuesta por Grammy Rebel, fue eliminada porque a Michael Crichton no le gustaba y llamó a su colaborador habitual, a Jerry Goldsmith, para que fuera quien compusiera. Y además de eso le cambiaron el título. Por fin la película comenzó a llamarse El Guerrero número 13. Finalmente la película, con esta nueva estructura, con esta nueva configuración y con un montaje al gusto de Michael Crichton, fue estrenada un año más tarde de lo previsto, y es que no llegó a las pantallas hasta el mes de agosto de 1999. El fin de semana de su estreno fue la segunda película más vista de los Estados Unidos, solo fue superada por El Sexto Sentido. El problema es que ni la crítica consideró que la película fuera una maravilla, de hecho la consideraban una película técnicamente muy bien hecha, pero aburrida, y además el boca a boca tampoco funcionó correctamente, y por ello sucedió la catástrofe. Y es que cuando pensamos en películas que han sido grandes fracasos de taquilla, casi nadie piensa en El Guerrero número 13, pero la realidad es que la película, que en un primer momento tenía un presupuesto previsto de 60 millones de dólares, se acabó disparando por la contratación de McTiernan, por los reshoots de Crichton, a 160 millones de dólares. Además, había 60 millones más invertidos en publicidad y distribución, es decir, el coste real de la película rondaba los 220 millones de dólares y en taquilla únicamente recaudó 61 millones de dólares. El crítico Roger Ebert le concedió a la película 1,5 estrellas sobre 4, diciendo que era una película que iba torpemente de un grandísimo decorado al siguiente grandísimo decorado, sin tomarse el tiempo necesario para contar una historia que tuviera el más mínimo interés. Algunos otros medios, como por ejemplo James Bernard Daily, le dio mejor puntuación, le dieron 3 sobre 4 y decían que era una película que era sólida, que tenía una gran ambientación. Destacaban sobre todo el trabajo de iluminación y de ambientación que se había realizado en la película. Entertainment Weekly también la definió como el thriller de aventuras más audaz, estimulante y creativo que se había visto en muchísimo tiempo. Esto no hizo que, sin embargo, por ejemplo, en la web Rotten Tomatoes la calificación de la crítica le dé únicamente un 33%, mientras que, sin embargo, el público sí le da un 66%, el público sí le ha cogido cierto cariño a esta película. En IMDb la nota es tremendamente similar, tenemos un 6,6 sobre 10 para El Guerrero número 13. Y es que con el paso del tiempo, la consideración que se tenía de esta película se ha ido modificando, y de ser un fracaso absoluto ha pasado a ser una película bastante valorada por un gran número de aficionados. Y es que la epopeya de estos guerreros nos mantiene pegados a la pantalla. Los enfrentamientos con los Vendors son espectaculares, pero es que también es espectacular simplemente el duelo que va a tener Erger con el hombre del príncipe en el poblado, y que además incluso historiadores han dicho que es bastante ajustado a la realidad de la tradición vikinga. Honrad a vuestro amigo. Era un hombre valiente.
Esa misma realidad también trata de mostrarse en las escenas de los funerales, con esta presencia de la doncella que va a acompañar en el barco al fallecido para asegurarse de que llegue al Valhalla. Es cierto que los historiadores han mantenido que realmente esta doncella pues no era tan voluntaria, que el ritual era bastante más violento, que incluso asistentes a los funerales llegaban a abusar de estas acompañantes y que pues bueno, eran obligadas en cierto modo a hacer este ritual. Además, algunos historiadores señalaron diversos anacronismos, ya no de la película, sino incluso del libro de Crichton. El primero de ellos, y más importante, es el hecho de considerar que los Vendels son neandertales. Está demostrado que no existieron neandertales después de la última glaciación y que por tanto sería imposible que en el año 900 pudieran existir todavía representantes de esta especie ancestral dentro del mundo. Además, incluso suponiendo que estuviéramos hablando de neandertales, los historiadores insisten en que, a pesar de que sí pudieron hacer algún tipo de rito caníbal, no era su forma habitual de alimentación y no eran un pueblo que atacara a otros para comérselos, como sí se va a mostrar en estos Vendels. Y bueno, se criticó también mucho la presencia de esta especie de estatua, de esta especie de Venus de Willendorf, la cual en el libro se asocia con los neandertales cuando se sabe a ciencia cierta que no fue realizada por estos humanos. Pero bueno, estos anacronismos o estos pequeños fallos no hacen que se desvirtúe lo que Crichton pretendía hacer. Crichton lo que pretendía era dar una visión realista a esta epopeya de Beowulf, y esto lo va a hacer. Va a coger un personaje llamado Beowulf, un nombre muy parecido, le va a hacer que vaya a ayudar al rey Hrothgar como es tradicional, y se va a tener que enfrentar primero a un monstruo, aunque fuera una tribu, no deja de ser un monstruo. Posteriormente va a tener que ir a la cueva a matar a la madre de ese monstruo y tendrá de paso que enfrentarse con un dragón de fuego, tal como mostraban los escritos legendarios. ¿Has visto al gusano de fuego? Es caballería. Preferiría un dragón. Por lo demás, tanto la novela Los devoradores de cadáveres como la película El guerrero número 13 son entretenidas, de lectura ligera o de visualizado ligero, una película que te mantiene en cierta tensión sin llegar a ser molesta, los actores están correctos, la trama, aunque sencilla, resulta suficientemente entretenida y sobre todo tiene algunos momentos inolvidables. ¡Hector! ¡Hector! No alborotes. Ya te oigo. Pensaba encontrarte en la torre. Ya. Por eso no estoy en ella. Te traigo comida. Como por ejemplo la manera en la que Ahmed aprende el lenguaje. Soy Herredgo. Yo Snake. Snake ska lernen. Por Dusty, de 12 caballos. Comen de beste. Una forma muy natural de explicarte cómo se puede aprender un idioma y llevado a la pantalla de una manera magistral. Probablemente no era más que una ramera de piel oscura. Como la madre de ese. Madre. Era una mujer pura. También son muy divertidas las escenas en las que los nórdicos se burlan del caballo árabe, o la escena en la que tiene que rehacer la espada para poder utilizarla. Y bueno, además he de decir que en los únicos lugares del mundo donde esta película no fue un fracaso en taquilla fue en España y en Francia, debido al gran tirón que Antonio Banderas tenía. De hecho, en el póster americano no se daba importancia a la presencia de Banderas, cosa que sin embargo en Europa sí se quiso explotar para conseguir llevar a la gente al cine. En definitiva, y a pesar de que muchos críticos consideren que esta es una mala película, yo tengo que reconocer que a mí me encanta, me parece súper divertida, y además creo que Antonio Banderas ha sido un buen actor de acción en las pocas ocasiones en las que se ha prodigado a hacerlo. Bueno, ¿a vosotros qué os parece? ¿Es mala o mola? Ponedmelo en la caja de comentarios.
Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.